sobre ese texto que es el legado económico de la independencia en el Perú, del profesor Carlos Contreras, que el texto está en Paideia y además está publicado como documento de trabajo del Departamento de Economía de la Universidad. Es un texto muy fácil de leer, como son la mayoría de textos del profesor Contreras. Todos sus libros y papers son muy bien escritos, así que espero que le den una repasada, aunque no viene en el control, pero sí probablemente viene en el parcial. Entonces, yo quería mostrarles un poquito esta diapositiva de acá. Estos gráficos ya los hemos visto antes, no me interesan. Lo que me interesa es esto. Entonces resulta que hacia finales del virreinato, es decir, los últimos años de colonia, el dominio o el virreinato peruano se redujo bastante. Entonces, a esta parte le llaman nuestro profesor Contreras el último periodo colonial. Y el último periodo colonial se caracteriza por una reducción considerable y bastante drástica de los territorios del Perú. Entonces, a la izquierda ustedes ven el virreinato del Perú y arriba en verdecito ven Nueva España, que es lo que hoy sería México y parte de Centroamérica, que era básicamente las dos grandes colonias en nuestro continente, en América. El Perú es básicamente todo lo que está en este color medio rosado. Claro, luego se fue reduciendo, Portugal empezó a ganar un poco de terreno, los portugueses empezaron a ganar un poco de terreno, pero hacia finales del virreinato, Perú se vuelve solamente esta pequeña cosita de acá. Y habíamos hablado que el motor de la economía del virreinato era Potosí. Y coincidentemente, Potosí ya no pertenece a Perú para este periodo de tiempo. Entonces, el virreinato de Perú se va a dividir. Hay el virreinato de La Plata, la Capitanía General de Chile, la Audiencia de Quito, y Perú solamente queda como un pequeño territorio. Lo más grave de esto es que la economía se vuelve mucho más pequeña y sobre todo los ingresos de Lima, del Tesoro en Lima, se vuelven tan chiquitos porque, como sabemos, Potosí era el que entregaba mayor cantidad de tributos y de impuestos. Entonces, en este último periodo colonial, lo primero es eso, una reducción drástica del territorio del virreinato, lo cual origina que la economía sea más pequeña, tanto en población, mano de obra, capacidad productiva, minerales, minas, todo. Producción agrícola, producción textil, todo se reduce. Y además hay un conjunto de reformas políticas. Como dijimos, las reformas borbónicas son características de este periodo. Entonces, los Borbones, que son la nueva familia que domina España, intenta hacer ciertas reformas. Ya hemos visto cuáles son las reformas fiscales que hicieron, el cambio en los tributos, la ampliación de la base tributaria y el aumento del monto o el porcentaje de tributos. Pero también tuvo varios intentos de ampliar el mercado que fracasó finalmente con los repartimientos y impulsar la producción, sobre todo siendo más estrictos en la contabilidad y en la regulación de la actividad económica. Resulta que antes de los Borbones, la colonia estaba un poco descuidada por España. El rey confiaba mucho en lo que hacía el virrey, entonces no mandaba gente ni visitaba estas tierras para averiguar si de verdad lo que le decía el virrey era lo que se hacía en tierras peruanas. Y además, como el virreinato peruano era tan rico, le llegaba tanta fortuna a España que el rey no tenía de qué desconfiar, ¿no? Le llegaba su tajada
de riqueza, entonces no desconfiaba. Pero los Borbones, que llegan exactamente con un momento económicamente malo para España en Europa, por una serie de cosas. Hay inflación, eh, Inglaterra empieza a crecer más que los demás reinos o las demás grandes potencias. Eh, entonces, España se ve como empequeñecida en su entorno europeo. Entonces, ahí es cuando los Borbones tratan de estar más vigilantes a lo que sucede en sus colonias. Por eso es que mandan un montón de visitadores a Perú para ver qué hacían los virreyes, tratan de ver y fiscalizar todo lo que se hacía en el Perú. Entonces hay mucha más presión, muchas más reformas que quieren impulsar. La mayoría fracasa porque evidentemente el Perú ya estaba muy agotado, la fortuna o los recursos peruanos estaban muy agotados. Por otro lado, empieza un crecimiento demográfico considerable, lento, pero eh, considerable. Resulta que habíamos tenido una caída en la población indígena, eso lo vimos en los gráficos eh, hace 2 sesiones, si no me recuerdo, entonces la población cayó muy rápido, pero empezó a llegar varios españoles que venían un poco eh, expulsados de España, ¿no? No expulsados legalmente, sino expulsados por la situación que pasaba a España. España no le iba bien, entonces venían acá buscando nuevas oportunidades. Igual del África seguían llegando esclavos, entonces hubo una recuperación demográfica bastante fuerte. Y además, con el retiro de algunos tributos, la recuperación nativa, los indígenas empiezan a retomar y vuelven a crecer. Otro gran problema para el Perú en este último periodo es que cuando se partió el virreinato, ya no había un solo puerto de entrada para las mercancías de Castilla y ese puerto ya no era el único por el cual salían las mercancías. Ese puerto, que era prácticamente un monopolio, era el Callao. Entonces nosotros recordamos que en la gráfica que teníamos de Glave, de Luis Miguel Glave en Trajinantes, veíamos que lo que sucedía era que la plata de Potosí se iba a Arica y de Arica se iba al Callao. Y del Callao recién se iba ¿a dónde? A España. Las mercancías de España llegaban al Callao y del Callao se repartían a todo el virreinato. Se repartían a Quito, a Chile, a Argentina, a Potosí, a todas partes del virreinato. Pero como se parte el Perú en el virreinato de La Plata, la capitanía de Chile, la orilla de Quito, entonces, cada uno de estos tiene sus propios puertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Arica se vuelve un puerto muy grande, casi tan importante como el de Callao. Antes solamente era un puerto de paso, un puerto chiquito, ahora se vuelve grande. Entonces, ya no tenemos ese monopolio del puerto. La plata de Potosí se va directo a Arica y de Arica se va de frente a España. Ya no pasa por el Callao, ya no pasa por este puerto. Y además ya no tenemos el monopolio. Lima, como capital de virreinato, ya no tiene el monopolio administrativo ni el monopolio comercial. Igualito, ¿no? Las importaciones que venían de España llegaban al Perú y eh, se distribuían desde Lima y era un monopolio del comercio. Por otro lado, al inicio de nuestro estudio del virrey de la colonia, vimos que España prohibía a las colonias comerciar con otros reinos, ¿no? No podíamos comerciar con Inglaterra, ni con Francia, ni con ningún otro imperio o reino. Esto se rompe con las reformas borbónicas. Entonces hay una apertura. Podemos comerciar con otros, pero a la vez que nosotros podemos venderle a Gran Bretaña también nos puede vender a nosotros. Y eso nos coge en una desventaja, porque nosotros no teníamos muchas cosas que ofrecer a bajos costos a ellos, pero ellos sí tenían un montón de cosas para ofrecernos. Entonces, eso hace de alguna forma de que hay un desequilibrio.
Igual que ahora pasa, ¿no? Hay tratados de libre comercio, como con el que tenemos con China, nos hemos abierto con China, y en algunos sectores ganamos y en otros sectores perdemos, ¿no? Como con los textiles. Con los textiles, evidentemente los chinos pueden ofrecernos textiles más baratos, pero nosotros no podemos vender textiles a China. Entonces el sector textil peruano pierde. Igual pasó en ese momento cuando hubo esta apertura. Gran parte de los sectores peruanos perdieron porque no podían competir con, lo, con la competencia de otros reinos. Entonces todo esto al final genera que en 1800 más o menos empiece una decadencia económica bastante cruel o bastante marcada en el Perú. Entonces esta decadencia empieza y eso marca el inicio de las guerras de independencia. Entonces las guerras de independencia en parte han sido empujadas también por la crisis económica. Algunos dicen que quizás si no hubiera habido esa crisis económica en 1800, las guerras de independencia se hubieran postergado un poco. Pero como estábamos en un caos económico, se apresuró esto de las guerras de independencia en el Perú. Y ahí entra este texto bastante bonito de Carlos Contreras y Luis Miguel Grave, creo que el profesor les puso en su paideia, que es un libro que se llama La Independencia del Perú, si fue concebida, conseguida o concebida. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estos tres grafiquitos representa mejor la independencia del Perú? Y veamos. Según los que consideran que la independencia fue concedida, dicen, por ejemplo, Bonilla, que es uno de los estudiosos que plantea estas teorías de que la independencia fue concedida, dice que nuestra independencia fue a la fuerza, que nos forzaron a independizarnos, que los peruanos no queríamos la independencia, pero los países aledaños al Perú nos obligaron a independizarnos. ¿Por qué? Porque resulta que Chile, Venezuela, Colombia ya se habían independizado. Argentina también se había independizado. Entonces, los españoles ya se habían retirado de esas tierras. Ya no estaban en Chile, ya no estaban en Colombia, ni Venezuela, ni Argentina. Los españoles solamente estaban en el Perú. Y ellos consideraban de que si los españoles no se retiraban completamente de América, no iba a haber una independencia definitiva para esos países. ¿Por qué? Porque era muy peligroso tener un ejército español muy cerca. Entonces, que un ejército español esté en Latinoamérica, en América, era muy peligroso para los demás países ya independientes, porque en cualquier momento los españoles podían ir a invadir a esos países, ¿no? Entonces, la preocupación de San Martín y de Bolívar, uno venezolano y otro argentino, su preocupación no era por una preocupación de que querían darle la independencia al Perú por bondad o por buena gente, sino porque querían proteger la independencia de sus países. No querían tener a españoles militares cerca a sus países. Entonces Lima se volvió como aquel refugio realista, el refugio del ejército realista, del ejército que protegía a la realeza. En el Real Felipe estuvo el último ejército que defendía a los españoles. Entonces, por eso es que se dice que fue concedida. Cuando vinieron San Martín y Bolívar, primero San Martín y luego Bolívar, ven a Lima como antirrevolucionaria. Lima era anti-independencia. Entonces nos obligaron a independizarnos. Por eso es que, según ellos, no es una independencia legítima ni completa.
como lo hicieron en contra de nuestra voluntad, nosotros como ciudadanos no legitimamos ese accionar, sino lo hicimos obligados. Y además, una vez que ellos, San Martín y Bolívar, expulsaron a los españoles, simplemente se fueron y nos dejaron a nuestra suerte. No concluyeron todo el proceso de independencia. Por ejemplo, en Colombia lo que se hizo es hacer un proceso bien ordenado, entonces fue como un proceso de independencia bastante, con procedimientos bastante ordenados y bien pensados, ¿no? Como fue un grupo de colombianos que estuvieron con esta idea de la independencia colombiana, o igual en Venezuela, un grupo de venezolanos que querían la independencia, lo pensaron bien, se independizaron, discutieron cómo debería ser el gobierno, votaron entre ellos, tuvieron representatividad en las instituciones que plantearon, y así. Fue bastante ordenada. Pero en el Perú nos dejaron independientes y se fueron. Y nosotros, como nunca habíamos querido o pensado ser independientes, no sabíamos qué hacer. Y eso, para Bonilla, por ejemplo, es una de las causas por las que nos tomó tanto tiempo crear instituciones republicanas. Porque al inicio, ustedes recuerdan, San Martín se convirtió como el gran protector, ¿no? No era presidente, sino el protector. Y luego vinieron un montón de caudillos. Había un presidente que se declaraba presidente del Perú en Tacna y otro que era presidente del Perú en Lima y otro que en Jauja. Entonces había un montón de caudillos que se proclamaban presidentes porque simplemente querían, porque no había un orden, no había un consenso entre todos los peruanos. Además, estas guerras de independencia por San Martín y Bolívar no fueron gratis. Ellos vinieron y nos cobraron la independencia. Entonces, para que venga el ejército de Bolívar, el Perú tuvo que endeudarse y gran parte de esa deuda fue financiada o nos la prestaron los ingleses. Entonces, estuvimos a merced de los ingleses porque teníamos deuda con ellos, ¿no? Entonces, pasamos de una dependencia de España a una dependencia inglesa porque le debíamos el costo de la guerra de independencia, porque tuvimos que pagar a los ejércitos tanto de San Martín y tanto de Bolívar. El otro enfoque es el enfoque de la independencia conseguida, que es el enfoque que da Basadre o que sustenta Basadre. Él dice que la independencia sí fue una independencia nacionalista, es decir, que nació de nosotros mismos y que estuvo en dos etapas. Una primera etapa, que son las revueltas y rebeliones, que hemos estudiado con Ofelia y con Golte, donde la figura principal de Túpac Amaru II. Y esa etapa es la etapa donde se toma conciencia de que necesitamos ser independientes y soberanos y no debemos depender de un imperio. Entonces, para Basadre, Túpac Amaru es la imagen de eso, la imagen de un nativo peruano, un nativo de esas tierras, que se da cuenta que necesitamos gobernarnos nosotros mismos y por eso se rebela contra el reino. Y nos dice Basadre de que si bien es cierto, teníamos conciencia y teníamos ganas de independizarnos, no nos alcanzó las fuerzas ni los recursos porque estábamos muy desorganizados y no teníamos las suficientes armas y todo lo demás, ¿no? Y por eso es que fracasamos y por eso es que mataron a Túpac Amaru II en la plaza de Cusco y hubo un montón de muertes en esa etapa. La segunda etapa recién es cuando llega San Martín y Bolívar y ellos lo único que hacen es nos ayudan. Ellos no traen la independencia, sino nos ayudan, nada más. Entonces esta es una idea más nacionalista, de pensar de que hemos sido independizados, pero por nuestra voluntad.
Y la tercera concepción es la concepción de Natalia Sobrevilla, que nos dice que la independencia pues, fue concebida. Y fue concebida porque la independencia no solamente se trata de guerras, sino se trata de un proceso cultural y político. Por eso se nos dice que la independencia o la revolución independiente en términos políticos. Resulta que en Europa había habido desde la Revolución Francesa la idea de que teníamos que terminar con la monarquía, que la monarquía ya era un sistema totalmente lleno de contradicciones y que lo único que generaba era empobrecer a la gente y limitaba el crecimiento económico. Entonces, este conjunto de ideas que llegan desde Francia, desde Europa, tienen como correlato que contagia a, a toda la clase educada, tanto de Europa y tanto de América. Entonces, este proceso de ideas que nace en Francia contagia a los pensadores americanos y la independencia simplemente es parte de ese proceso. Es como que una vez instaurada esa idea, era inevitable que la independencia sucediera en todas las partes del mundo. Entonces, la única de estas tres concepciones que le da un protagonismo a los nativos peruanos es esta, ¿no? La conseguida. Porque en la primera nos dicen que nos obligaron y en la última nos dicen que sí o sí, tarde o temprano, igual nos hubiéramos independizado porque las ideas ya habían cambiado en todo el mundo. ¿Cuál de estas es la mejor? Eso ya depende de ustedes, depende de cada uno. Son tres formas de ver la independencia. Evidentemente, en el colegio la que nos enseñan es esta, ¿no? La de Basadre. Nos enseñan que hubo un Tupac Amaru, que se rebeló, que no pudo triunfar, y de ahí vino San Martín y Bolívar. Pero pocas veces nos enseñan en el colegio esta, porque es un poco triste, ¿no? Que nos hayamos independizado a la fuerza. Y esta mucho menos nos enseñan porque es como que nadie tiene mérito, sino simplemente es inevitable ser independientes. ¿Ok? Dicho eso, Contreras nos va a hablar de este periodo de 1809 a 1826, donde ocurre la Guerra de Independencia. Entonces, Perú era realista, que es lo mismo que decir fidelista. Fidelista quiere decir que era fiel a la corona española. Sinónimo de eso es contrarrevolucionaria o contraindependiente. Esto hizo que la guerra sea una guerra entre los mismos peruanos y de extranjeros, junto con peruanos versus peruanos. Es decir, había dos bandos, ¿no? Un bando que era realista y un bando que era independentista. El bando realista estaba compuesto por españoles, pero también por nacidos en Perú, su mayoría de nacidos en Perú, y el bando independentista era por extranjeros, tanto traídos por San Martín y traídos por Bolívar, pero también por peruanos, criollos, y por una gran cantidad de indígenas y también una gran cantidad de esclavos. A los esclavos se les dijo que si peleaban por la independencia iban a ser libres, les iban a dar la libertad. Eso al final no se cumplió del todo, porque cuando se declaró la independencia no les dan la libertad a los esclavos, sino lo que les dan es un decreto que dice que los hijos de esclavos iban a ser independientes, pero no los esclavos. Pero ese fue el ofrecimiento inicial, fue que iban a ser libres. Y los indígenas inicialmente no pelean vistiendo el uniforme del bando independentista. Ustedes ven seguro en las películas
o en las series, creo que hay una serie ahorita bien interesante que es El Último Bastión, ven que el bando independentista es de azul, de puro azul, ¿no? Los indígenas que peleaban por la independencia no tenían ese uniforme. Los indígenas peleaban como aparte, como si fueran, simplemente vestían como indígenas. Recién hacia el final de la guerra de independencia son reconocidos como parte del ejército español, perdón, del ejército independentista. Entonces veamos qué nos dice nuestro amigo, nuestro profesor Contreras. Pues, ¿cuáles son las consecuencias económicas de esta guerra de independencia? Resulta que cuando hay una guerra, hay una gran oportunidad que es la innovación. Solamente pensemos en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial trajo un montón de adelantos científicos y adelantos tecnológicos. Sin la Segunda Guerra Mundial, hoy no tendríamos Internet, ni tendríamos la competencia espacial que hubo entre Estados Unidos y Rusia por ver quién dominaba el espacio más rápido. Entonces, gran parte de la tecnología o el crecimiento de la tecnología fue gracias a la Segunda Guerra Mundial. Y eso es interesante, porque como estás compitiendo con otro grupo, no solamente compites por quién mata más, sino por quién tiene las mejores técnicas, quién tiene la mejor inteligencia, quién tiene las mejores estrategias. Y eso genera una competencia en innovación. Entonces, esa es como una oportunidad que traen las guerras. Suena feo, yo sé, pero es como una oportunidad que trae las guerras. Pero en la guerra de independencia no hubo eso. Lamentablemente, la guerra de independencia no trajo nada de innovación. Primero porque fue una guerra un poco corta. Si bien es cierto, es de 1809 a 1826, no es una guerra continua, sino que son por periodos. Hay batallas en 1809, pero hay un silencio en la guerra por mucho tiempo, luego se reanuda con San Martín, luego hay un silencio hasta que llega Bolívar, entonces no es una guerra continua, entonces no hay un proceso de que estemos compitiendo por estrategias, sino simplemente una guerra común, ¿no? Una guerra simplemente de quién mata más a quién. Entonces, esa oportunidad de crear innovación no ocurrió en ese contexto. Por otro lado, las guerras también traen otra oportunidad, que es aumentar la producción. ¿Y por qué? Porque la guerra genera demanda. Igual, si nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, para la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesitaba producir un montón de armamento, necesitaba producir uniformes, botas, tenía que llevar alimentos enlatados hasta las zonas de guerra, tenía que fabricar aviones, tenía que vestimentas, tenía que alambrados para metales, no sé, un montón de cosas. Y es interesante porque cuando nosotros vemos la economía de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, vemos fábricas bastante bien equipadas y muy bien, con una tecnología muy avanzada para la época. Se tenían que producir un montón de textiles, un montón de armas, un montón de bandejas, de platos, de alimentos. Entonces, eso hizo que se impulsara la economía en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. En el Perú, en la guerra de independencia, no se generó ese impulso a la producción. El único sector que se benefició en algo con la demanda de la guerra de independencia fue el sector textil. El sector textil, en algún momento, porque los soldados necesitaban uniformes, fue el que se benefició. Pero las armas se traían de otros países, eh, los alimentos no se, las, los bandos no es que demandaban alimentos, sino que saqueaban haciendas, saqueaban eh, los centros productivos. Entonces no había demanda. Entonces, eso no sucedió tampoco en el Perú. Lo único que sucedió fue una reasignación de factores de producción.
Es decir, la tierra y los capitales fueron cambiados de dueño. La guerra, de alguna forma, hizo de que muchos españoles se fueran de Perú por miedo. Muchos empresarios se fueran del país, entonces remataron sus tierras, remataron sus fábricas, entonces los factores de producción cambian de manos. Y otro es que el poder político también cambia de protagonistas, ¿no? Antes los protagonistas eran virreyes y toda la nobleza española o la nobleza del virreinato, y ahora ya no son ellos, sino ahora son aquellos eh, criollos educados, que son los primeros que postulan quizás al primer Congreso de la República, que son los primeros consejeros de San Martín y de Bolívar. Entonces veamos, resulta que durante esta guerra de independencia se destruye la fuerza productiva, tanto mano de obra como capital. Evidentemente mueren un montón de gente, como los esclavos querían pelear en la guerra de independencia porque los ofrecían su libertad, escapaban de las haciendas, escapaban de sus dueños, entonces eso reducía la mano de obra. Igual los indígenas que trabajaban en las tierras del hacendado escapaban para luchar en la guerra, entonces la gente moría, se escapaba, entonces se redujo la capacidad productiva tanto en mano de obra y tanto en capital, porque la guerra trajo que se destruyeran varios centros productivos. En particular, hubo un montón de saqueos durante esta guerra, en Lima sobre todo, lo que hoy sería la Victoria o el centro de Lima, habían un montón de tiendas que en esos tiempos se llamaban, ya olvidé el nombre exacto. Bueno, eran como tiendas de abarrotes, que eran bastante rentables y que son saqueadas. Por otro lado, aquellos obrajes chiquitos, aquellos chorrillos que producían, aquellas haciendas también son saqueadas. Los mismos ejércitos, al necesitar alojamiento y necesitar alimentación, eh, van y toman todo, entonces destruyen la capacidad productiva de esos lugares. Aquellos que no estaban a favor de independencia, inicialmente son arrebatados de sus propiedades. Entonces llega San Martín, proclama la independencia y resulta que hay un decreto que dice que aquellos que estaban en contra de la independencia o que habían hecho algo en contra de la independencia durante las guerras, que habían luchado por los realistas, se quedaban sin sus propiedades. Y esas propiedades pasaban a manos de aquellos que sí habían apoyado la independencia. Por otro lado, toma de centros productivos durante la guerra, con el pretexto de que estamos luchando por la independencia, se apropian de lugares productivos como haciendas y todo eso. Para pagar la deuda de los ejércitos se aumentan los impuestos. Sobre todo se aumentan los impuestos a aquellos que habían estado en contra de la independencia y aquellos que habían sido pasivos durante la guerra de independencia. Entonces, y eso también tiene que ver con la deuda, ¿no? Teníamos que pagar esa deuda que habíamos tenido con los ejércitos de Río de la Plata, con los ejércitos de Chile y con los ejércitos de Nueva Granada. Entonces, nos habíamos quedado sin capacidad productiva, sin mano de obra, las haciendas tomadas, se genera una crisis agraria, no hay producción, nadie quiere producir, hay incertidumbre, entonces los alimentos escasean. Por otro lado, durante la guerra de independencia hay un bloqueo naval fuerte. Los españoles tuvieron muchos años, estuvieron atrincherados en el Callao y no dejaban que desembarcaran barcos que traían productos a Perú. Entonces, eso fue bastante grave. Por otro lado, cuando Lima todavía era realista, hubo un cerco de Lima donde no se dejaban ingresar alimentos
hacia Lima, entonces hubo una escasez bien grande. Todo eso, la inestabilidad, la incertidumbre, los bloqueos, la crisis agraria, todo generó un alza de precios y finalmente todos los españoles que no estaban de acuerdo con la independencia, que estaban de miedo porque los iban a matar o les iban a quitar sus tierras, sus negocios, se van del país. Y como les dije hace un rato, la única industria que se ve relativamente beneficiada es la industria textil. Las demás industrias caen, decrecen, se ven muy afectadas. Ya me acuerdo. Pulpería es la palabra que hace un rato no recordaba. Una pulpería es una tienda, como una tienda de abarrotes, donde se venden bebidas, comestibles, todo eso. Eso es lo que había un montón en el centro de Lima y en la Victoria. Esas pulperías son usualmente en manos de españoles de clase media, no españoles ricos, pero es clase media, y los saqueos sobre todo se van sobre ellos. Las pulperías. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces resulta que esta guerra de independencia, al final ganan los buenos. Esto es una frase que ponen acá está. Ganan los buenos, pero eran malos administradores. Una vez que se da la independencia, hay una inestabilidad dirigencial. No sabemos quién nos va a gobernar. Primero, todos confían en que San Martín sea el que gobierne, pero San Martín no quiere gobernar, simplemente lo ponen como un protector, el gran protector. Dentro de los intelectuales en Lima, no sabían si Perú debería ser una república o debería ser una monarquía. Y es raro, ¿no? Habíamos sido independizados y mandan una comisión de peruanos a Europa para buscar un rey o un príncipe que quiera venir a gobernarnos al Perú. Fueron a buscar un rey a Gran Bretaña, fueron a buscar un rey, perdón, a Gran Bretaña, a Alemania y otros países. Teníamos miedo de ser gobernados por nosotros mismos. Entonces hubo bastante discusión y bastante apoyo a esa idea de que deberíamos ser una monarquía. Y por eso querían traer un rey de Europa, un príncipe, un rey de Europa. Nos hubo esa discusión. Finalmente ganó la idea de que debíamos ser una república, pero igual hubo como esta inestabilidad de que debería ser un presidente, un supremo dictador, un presidente provisional. Uno de los primeros presidentes del Perú murió refugiado en el Real Felipe. Resulta que este presidente, que fue el nombre, fue un presidente que estuvo en funciones cuando San Martín viajó a encontrarse con Bolívar y durante ese viaje hubo algunos malentendidos. Pensaron de que este presidente que estaba en Perú había negociado con algún rey en España o que había negociado con los españoles que todavía estaban refugiados en Cusco. Nos hubo como un malentendido, fue acusado de traición, se refugió en el Real Felipe, donde todavía estaban los españoles refugiados, y murió ahí. Entonces fue bastante triste esa época porque no sabíamos quién nos gobernaba. Una persona común en la calle simplemente sentía que estaba en autarquía. No había una figura de gobernanza visible y legítima. Entonces, por eso es que aparece esa frase, ganan los buenos, porque teníamos buenas intenciones, los que impulsaron la independencia tenían buenas intenciones, San Martín, Bolívar tenían buenas intenciones, los criollos intelectuales en Lima que impulsaron la independencia tenían muy buenas intenciones,
sus discusiones sobre cómo debería ser la independencia eran muy interesantes, muy bien sustentadas, pero una vez que llegan a la independencia y deben gobernar al país, se dan cuenta que no se ponen de acuerdo y que no saben por dónde empezar. Y ese es un gran problema que se arrastra por muchos años y que genera caudillismo, que es un tema que vamos a ver en las siguientes clases. Y aquí hay otra frase interesante que dice: nos habíamos acostumbrado a vivir de la minería y no supimos crear otro tipo de riqueza, muy diferente a Buenos Aires y Argentina, donde hubo bastante densidad comercial. En el Perú nos habíamos vuelto rentistas. Ya sé que, no sé si les he dicho que es rentista, pero rentista se refiere a aquella clase de persona que vive y que genera ingresos por tener propiedad de algo. Entonces, yo soy propietario en un departamento y cobro un alquiler, una renta, y con eso vivo. Yo soy dueño de tierras, las alquilo y ya está. Soy un rentista, vivo con eso. Soy dueño de una mina, por poseer la mina me pagan porque extraen recursos de mi mina y eso es rentista. Pero lo malo de ser rentista es que no tienes ganancias por tu capacidad, ni por tu capacidad productiva, ni organizacional, ni por tus habilidades. Simplemente tienes ganancias porque eres dueño de algo, no porque eres capaz de algo. ¿Y eso qué origina? Que no te esfuerces, ¿no? Si estás ganando sin hacer nada, no necesitas ser más productivo, no necesitas ser más hábil, no necesitas ser más capaz, no necesitas ser más estudiado, no necesitas estudiar más. Pero en Buenos Aires y también en parte de Chile, la mayoría eran comerciantes o empresarios. Y los comerciantes y empresarios necesitan ser cada vez más hábiles, necesitan estudiar cada vez más, necesitan tener más conocimiento, necesitan optimizar sus recursos. Entonces, esa es la diferencia en la mentalidad que había entre los peruanos y otras partes de Latinoamérica. Y eso es un lastre que se ha arrastrado por muchas, yo diría hasta hoy en el Perú, porque gran parte de la élite peruana en la historia republicana, es decir, los últimos 200 años, ha sido esa. Hubo guano y nosotros simplemente sacábamos el guano, no le dábamos valor agregado y ya está. Había cobre, sacábamos el cobre, no le dábamos valor agregado y ya está. Tenemos gas, sacamos el gas, no le damos valor agregado y ya está. Es decir, solamente nos pagan por ser dueños de algo, pero no es que le damos un valor agregado para que seamos más productivos, para que saquemos más ganancia, ¿no? A diferencia de la mentalidad de otros países. Entonces, eso es un rasgo, no diría cultural, pero sí es un rasgo psicológico que algunos historiadores ven relevante en el caso peruano. Y acá nos da una idea un poco distinta que dice que resquebrajamiento regional y en grupos culturales raciales. Si bien es cierto, la independencia nos trajo libertad y soberanía sobre nosotros, creó un distanciamiento cada vez más grande entre las clases sociales. ¿Por qué? Cuando estábamos en la colonia, había una relación estrecha entre los españoles y los indígenas, ¿no? Porque uno tenía que servir a los otros. Los esclavos tenían también que estar en contacto continuo con los españoles y con los indígenas porque trabajaban con ellos. Pero una vez que hay independencia, cada uno va por su lado. Entonces se crea los negros libres, se van a un lado, los indígenas se van a producir por su lado, los españoles se quedan por su lado. Entonces hay como un separamiento de clases. Ya no necesitan estar entre ellos, cooperar entre ellos, porque ya no hay su obligación, ¿no? Entonces ya se separan. Cusco se tenía que
relacionar en la colonia un montón con Lima, porque sin estar en contacto con Lima, evidentemente no podía acceder a recursos. Pero una vez que hay independencia, Cusco como que se hace más independiente. Arequipa se hace más independiente. Ya no necesitan un poco relacionarse con las demás regiones. Entonces, después de toda esta causa de la independencia, evidentemente, una vez que llega la estabilidad también crece. Hay algunos años de desorden político, que es el caudillismo que vamos a ver luego. Y para los gobernantes hay una necesidad imperiosa de ganar legitimidad. Como recién es una nación joven, la gente no sabe quién es un gobernante. Y una vez que hay un gobernante, la gente se pregunta, ¿por qué tengo que hacerle caso a este gobernante? Entonces, tienen que ganar legitimidad. Luego se van a desmontar los privilegios de la colonia. La relación entre las élites políticas con el Estado está rota. No estamos muy relacionados con los demás países de Latinoamérica, sino más con, sobre todo, Gran Bretaña. Y esto que no nos importa mucho. Quiero correr un poco. Ok, entonces, lo más importante en esa parte es esto. ¿Dónde estamos? La necesidad de ganar legitimidad. Entonces, como los políticos, gobernantes, querían ser respetados y querían ser obedecidos, lo que hicieron fue, primero, bajar los impuestos. De ese modo, se hacen más populares con la gente, ¿no? Bajas impuestos, te haces popular. Y también otra forma es desmantelando la estructura colonial. Si había indígenas que tenían que trabajar, entonces desmantelo ese requisito de trabajo. Si había que pagar aduanas, desmantelo las aduanas para que sea más legítimo. Entonces, la forma de ganar legitimidad fue bajando los impuestos. Bueno, esto no es muy interesante. En esta época tenemos un gasto público bastante pequeño, solamente militares, crear burocracia, crear un sistema de justicia. Y acá nos dice que equilibrio y a bajo nivel. Nosotros sabemos que en equilibrio un Estado tiene que tener gastos igual a ingresos, ¿no? Para estar en equilibrio, para que no tengamos un superávit, un déficit. Sí, en el Perú se cumplía esto, pero se cumplía a un nivel bajo. Teníamos gastos bajos porque teníamos ingresos bajos. Y acá está lo que les dije hace un rato. Teníamos una mentalidad no capitalista. La mentalidad capitalista es cada vez ser más productivo para tener cada vez más ganancias. Pero no, nosotros no teníamos esa mentalidad. Teníamos la mentalidad de poseer cosas y que esas cosas nos den de comer. Una vez que pasa todo esto, llega la época del guano, que le vamos a dar más tiempo en algunas clases posteriores. Y bueno, el guano por concepto es una actividad de enclave que no tiene encadenamiento. ¿Por qué? Encadenamiento se le llama lo siguiente. Una actividad encadenada quiere decir que esta es mi unidad productiva, y se relaciona con las unidades productivas que están a su alrededor. Y eso genera un dinamismo en la economía, ¿no? Yo soy un carpintero y le compro madera a mi vecino, le compro laca a mi otro vecino, contrato la mano de obra de mi otro vecino, ¿no? Pero sin encadenamiento es el guano o una mina, por ejemplo. Una mina no necesita los recursos de las poblaciones que están a su costado. A lo mucho necesita unos cuantos trabajadores. Los ingenieros los trae del exterior, porque seguro son los más capaces. Las máquinas las trae del exterior. Todo lo trae del exterior. Y las ganancias también salen del exterior.
Entonces no se encadena con las unidades productivas que están al costado. Eso se le llama un enclave, es decir, como una isla productiva que no se relaciona con su entorno. Cuando llegó el guano, que tiene esta forma de enclave, no tenía encadenamientos, el Estado empieza a recaudar un montón. Pero como se dan cuenta, el guano también es una actividad rentista. Y al ser una enfermedad rentista, el Estado recibe un montón de plata, pero el Estado no sabía en qué gastar esa plata. Entonces el Estado eh, resulta que era un Estado chiquito, de un momento a otro le llega un montón de plata. Y a ese Estado le vamos a llamar rentista. Sin hacer nada, sin mejorar la competitividad del país, sin fomentar las actividades del país, el Estado empieza a recibir un montón de dinero. Eso se le llama un Estado rentista. Entonces el dinero vino antes y el Estado se organizó no para ganar dinero, no para generar crecimiento, sino solamente para gastar. Y las consecuencias las vamos a ver en las siguientes clases. Y acá tenemos un balance de las ventajas y desventajas de la independencia. Las ventajas son que tuvimos autonomía política y económica, si éramos presionados fiscalmente como los indígenas, que tenían que pagar un montón de impuestos, ahora ya no ya no tienes que dar esos impuestos. Y finalmente, tenemos una libertad de comercio con cualquier país o nación. Y las desventajas son que ahora tenemos un mayor costo administrativo. Esto de mayor costo administrativo y de gobierno quiere decir que como éramos un país nuevo, necesitamos implantar desde cero un poder judicial, teníamos que implantar los municipios desde cero, teníamos que armar un congreso desde cero, entonces todo eso fue muy costoso inicialmente. Una desventaja es que aquellos que tenían privilegios tuvieron que dejar sus privilegios. Por otro lado, se pierde la zona de comercio. Antes teníamos este monopolio de comerciar solamente con España. Ahora España puede comerciar con cualquier otro país. Entonces hemos perdido esa zona protegida. Y finalmente, una de las ventajas es el centralismo. En una de las diapositivas anteriores vimos que había este resquebrajamiento entre regiones que hizo que Arequipa, Cusco, Tacna y otros departamentos cada vez se desvinculen más de Lima. Entonces Lima se volvió la capital, pero totalmente desvinculada del resto del país. Ok, entonces me pasó un montón, chicos, sorry. Para el parcial tengo entendido que el examen recién lo va a armar el profesor, pero van a venir preguntas lo más probable de ese texto. Y